activando. Buen día a todos. ¿A quién tengo ahí? ¿A quién tengo ahí? Me han puesto como anfitrión. ¿Hay alguno que no está ingresado en la sala? A ver, voy a pasar lista. Voy a pasar lista. A ver qué tengo. A ver qué tengo. Turraca, ¿me escucha usted? Muse, Rodríguez Jiménez, Sí, acá, presente. Biancheri, bueno, ¿cómo va? Ustedes tienen el micrófono apagado, pero todo esto es por decisión propia, ¿no? De Marchi lo mismo. Sí. Ahí lo veo. Bien, bien, bien. No falta nadie para ingresar. Ingresan todos. Bueno. Bueno. Santucho, ¿cómo va? Loce, ahí la veo, pero no la escucho. Bien, bien. Bueno, arrancamos con la unidad de personas jurídicas que me importa mucho y que es una unidad muy importante para ustedes y para el parcial. Yo les sugerí en la clase anterior que leyeran el código, que tuvieran muy presente el código, porque el código es una buena guía para la comprensión de lo que se llama la parte general de tratamiento de las personas jurídicas. Voy a hacer un esquema utilizando a partir del 141, si quieren síganme con el código, pero voy a utilizar un esquema de las cosas que son básicas. Tenía pensado mandarles un práctico, pero lo voy a hacer en los días sucesivos sobre este tema después que veamos la parte teórica. Hay dos sujetos de derecho, las personas humanas y las personas jurídicas. Las personas humanas son sujetos de derechos desde la concepción y hasta la muerte. Las personas jurídicas son sujetos de derechos desde la Constitución y hasta el momento en que se extinguen. Cuando hablamos de sujetos de derecho, en realidad hablamos de una palabra muy jurídica, una palabra que solo se aprende en la Facultad de Derecho, que quiere decir todos aquellos entes a los cuales el sistema jurídico le reconoce la capacidad para tener derechos, para asumir obligaciones, para tener deberes, para tener facultades, para tener prerrogativas. Las personas jurídicas tienen muchas similitudes con las personas humanas, pero por supuesto, las personas humanas tienen un rasgo de humanidad, rasgos de humanidad, que las hace diferentes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo burdo. Las personas jurídicas no se casan ni adoptan hijos, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista jurídico no tengan enormes similitudes. ¿En qué tienen similitudes? Tienen similitudes en cuanto a que la ley las dota de capacidad, muy bien, de patrimonio, de atributos tales como el nombre, el domicilio, el objeto y los fines. Pero hay una diferencia esencial entre las personas jurídicas y las personas humanas. Muy esencial y muy básica. Las personas humanas pueden hacer absolutamente todo lo que deseen, salvo lo que la ley prohíba, expresa o implícitamente. Ustedes pueden comprar, vender, alquilar, no alquilar, casarse, no casarse, viajar o no viajar, más allá del ASPO. Es decir, el pleno desarrollo de su libertad. Pueden hacer todo lo que se les ocurra. Dedicarse al comercio, no dedicarse al comercio. Estudiar, no estudiar. Muy bien. En cambio, las personas jurídicas solo pueden hacer aquello que se encuentra dentro de su estatuto o de la ley que les permitió su creación. El objeto y los fines de la persona jurídica están
perfectamente delimitados. No pueden realizar otra cosa más de la que está en su objeto y dentro de sus fines. Por eso, como digo siempre yo, y también es un ejemplo burdo, no existe una universidad que se llame Toledo Hermanos. ¿Por qué? ¿Porque no se les ocurrió? No, porque Toledo Hermanos es una sociedad anónima que se constituyó con una finalidad comercial, y cuyo objeto fue la realización de la venta minorista y mayorista a través de supermercados. Entonces, el objeto de esa entidad, Toledo Hermanos, está limitada a esa actividad comercial. Tampoco hay una, digamos, hay innumerables ejemplos, pero lo cierto, lo importante es que la personalidad jurídica en los seres humanos es amplísima, es ilimitada, salvo lo que la ley prohíbe. En cambio, las personas jurídicas está restringida, limitada al objeto y a los fines para los cuales fue creada. ¿Y esto por qué es así? Y porque si no sería un despelote. Si cada persona jurídica puede hacer lo que sus miembros quieran, mañana ustedes se pueden encontrar con absurdos tales como que un club de fútbol sea un banco, o una iglesia sea una persona jurídica, o un consorcio de propiedad horizontal sea un supermercado. Y así no funciona. El sistema jurídico dice, yo premio a este grupo de personas que constituyó una persona jurídica, dotándole de personalidad limitada, de personalidad restringida. A partir del artículo 141, que más que una definición es un concepto de personas jurídicas, se van a encontrar esto que les acabo de decir. Mírenlo con atención. Las personas jurídicas son entes. Desde su constitución y hasta su extinción, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, solo para el cumplimiento de su objeto y para los fines de su creación. Aunque es práctico, no teórico, pero lo que voy a decirles creo que lo van a entender fácilmente. Imagínense que ustedes son escribanos y va una persona a venderle un automóvil a otro y van a la escribanía. ¿Qué le piden al vendedor? Los documentos del auto y su DNI. Muy bien. ¿Qué le piden al comprador? El DNI. Y el escribano hace el contrato, o el abogado. En cambio, cuando se trata de una persona jurídica, yo represento a la universidad, usted a la municipalidad, fulano al club, a la asociación civil o a la fundación, lo que es necesario acreditar es la existencia misma de la entidad. Porque las entidades se inscriben, así como los seres humanos, en el registro civil, y si usted no tiene DNI, no existe, además de otras cosas, pero no existe, no puede acreditar identidad si no tiene DNI. Para tener un DNI tiene que haber sido inscrito en el registro civil. Las personas jurídicas le pasa lo mismo, solo que no van al registro civil. Las personas jurídicas van a una entidad de contralor que controla desde su constitución hasta su extinción, que se llama Dirección de Personas Jurídicas. Y no es ni más ni menos que un apéndice del Estado para el control del funcionamiento, de la existencia y de la legalidad de todos los procedimientos que lleva a cabo la persona jurídica. ¿Y a qué venía el ejemplo? Bueno, que así como el ser humano tiene que acreditar su identidad con el DNI, la persona jurídica requiere mayor cantidad de elementos. Básicamente, su matrícula. Las personas jurídicas tienen un número de matrícula, un número de registro mutual de peluqueros de Mar del Plata, inscripto a la Dirección de Personas Jurídicas bajo la matrícula número tanto de mutuales, tanto de asociaciones. Muy bien. Y después viene la segunda parte. ¿Quién representa a esa persona jurídica? El portero del edificio, un empleado, un vecino, un miembro de la comisión directiva. Bueno, ahí viene la parte donde ya nos tenemos que meter más en lo que se llama la legitimación y en el estatuto. Porque a diferencia de las personas humanas que no tienen estatuto porque hacen lo que se les ocurra, las personas jurídicas sí tienen
una estructura que delimita completamente cada una de las cosas que le nombré: el objeto, los fines, los funcionarios, el patrimonio, etc. Esa estructura se llama estatuto. Ustedes a esta altura del partido deberían conocer mínimamente y muy bien dos estatutos, a ver si saben cuáles son, por lo que han ido estudiando hasta ahora en la universidad. Dos estatutos, a ver si alguno me dice qué estatuto han visto de cualquier persona jurídica, aunque sea de lejos. ¿No se les ocurre ningún estatuto? Estatuto docente. Ah, bueno, con esa me mató, porque en realidad el estatuto docente es otra cosa. El estatuto docente es como un conjunto de reglas para el personal docente, para su escalafón, etcétera. No, hay dos estatutos que, si no lo saben, los mato. Uno, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es el estatuto por antonomasia de nuestra persona jurídica número uno. La Constitución Nacional es la que dice quiénes son nuestros funcionarios, cómo se constituyen los poderes del Estado, cuál es el objeto, el famoso preámbulo de la Constitución Nacional. Si me dicen, ¿cuáles son los fines de la persona jurídica? Los que surgen del preámbulo. El bienestar general, el bien común, plácate, plácate, plácate. Ese estatuto, además, hay otro que sí seguro que vieron, o por arriba, que es el Estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ese estatuto es el que determina las autoridades, las funciones, el objeto, los fines. No se olviden de esta palabra, estatuto, porque es el marco legal que determina cada una de las actividades, de las funciones, de los objetos, de los fines, etcétera, que tiene la persona jurídica. ¿Dónde aparece esto? Bueno, esto aparece en el código en varios artículos, en el 157, en el 151, pero más importante que mencionar artículos acá, entiendan el concepto. Las personas jurídicas requieren indispensablemente un estatuto, que es el que marca cada una de las funciones del objeto, de los fines, de las tareas, etcétera, que cada uno debe realizar. A veces esto genera litigios. ¿Cuántas veces en los consorcios de propiedad horizontal la gente discute quién carajo tiene que arreglar la terraza? Y entonces sale el administrador y dice que en el reglamento y estatuto del consorcio dice que la terraza es de todos. Entonces todos tenemos que pagar. Entonces alguien dice, no, pero fulana la usa más que mengana. Y entonces sultano, el estatuto dice que tenemos que pagarla entre todos en forma proporcional a la cantidad, la tenemos que pagar entre todos. Esta marca, este sello de determinación jurídica se llama estatuto, el marco legal, a veces contractual, porque las personas humanas tenemos un modo de creación que tiene que ver con la naturaleza. Aunque alguno me dirá, sí, yo nací, pero no soy hijo de mi papá porque me adoptaron. Bueno, está bien, es cierto, la naturaleza o la ley. Las personas jurídicas se crean de dos formas, o por acuerdo de voluntades o por la ley. La Universidad Nacional de Mar del Plata se creó por una ley. Hay una ley que creó la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Estado le asignó recursos, un estatuto, un lugar, un edificio, plácate, plácate. O también puede ser contractual. Imaginen que mañana creamos una fundación que se llama Fundación de Amigos para la lucha contra, qué sé yo, lo que quieran. Esa fundación surge del esfuerzo privado, particular, de una o de varias personas. Un club, una asociación civil, una fundación, una mutual, una sociedad comercial dedicada a emprendimientos, etcétera, surgen del esfuerzo individual. Entonces decimos, origen de ley o contractual. Pero tanto sea que hayan surgido por la ley como por contrato, por acuerdo de voluntades, todas son controladas por el Estado, pero no controladas desde un punto de vista
político, son controladas desde un punto de vista jurídico, es lo que se llama el marco de legalidad. Así, por ejemplo, si yo mañana soy multimillonario y quiero poner un banco, puedo crear una persona jurídica llamada Banco Ferrero de Inversiones Sociedad Anónima, pero el que me tiene que autorizar a funcionar es el Estado. Y como el Estado, para el Estado los bancos son muy importantes porque está el ahorro de la gente, no solamente tengo que pasar por el tamiz, por la valla de la Dirección de Personas Jurídicas, que en Buenos Aires se llama Inspección General de Justicia o Dirección de Personas Jurídicas en la provincia de Buenos Aires, sino que además hay una ley específica que va a determinar que hay una entidad muy puntual que se llama Banco Central de la República Argentina, que va a controlar no solamente si yo tengo capital, inversión, estatuto, sino la conveniencia para el establecimiento en estos momentos o en el momento que sea de ese banco. Es decir, las personas jurídicas tienen que cumplir con muchos requisitos para poder obtener la autorización para funcionar. La autorización para funcionar, que establece el artículo 142 del Código Civil, la autorización para funcionar, no es la Constitución. La Constitución lo determina la ley o el esfuerzo de voluntades del grupo de personas que deciden conformar una persona jurídica. La autorización para funcionar la otorga el Estado cuando han cumplido totalmente los requisitos. Ahora algunos dirán, no, doctor, pero el 142 no dice eso, porque dice que hay casos en que no se necesita autorización legal para funcionar. Bueno, les voy a explicar. Las personas jurídicas, digamos, simples, 3 amigos deciden poner una panadería y entonces constituyen una SRL que se llama 3 amigos SRL, panadería, y empiezan y quieren trabajar y quieren vender medialunas, etcétera. Simplemente hacen un estatuto y lo inscriben en personas jurídicas. No necesitan una autorización expresa del Estado. La gente común sabe que, bueno, tienen que cumplir con la habilitación municipal, que eso es otra cosa, con salubridad e higiene, que eso es otra cosa, pagar impuestos, que eso es otra cosa, pero no hay una autorización expresa del Estado que viene, organiza, plantea y determina cuáles son las responsabilidades, etcétera. Se hace como un mecanismo de simpleza. En cambio, cuando se trata de personas jurídicas que tienen mayor responsabilidades, que tienen mayor funciones y otro tipo de objetos, ahí sí requiere una autorización expresa del Estado para funcionar. ¿Entienden cómo es el tema, cómo funciona la cuestión acá? La cuestión funciona con un sentido de, por un lado, facilitarle a las personas que constituyan personas jurídicas, porque esa es la idea de todo ser humano. Los seres humanos somos seres gregarios, no vivimos ermitañamente aislados en el mundo. Necesitamos otras personas. ¿Imaginan ustedes que si no existiera una ley de personas jurídicas, una facilidad para la creación de personas jurídicas, podrían existir los clubes, las sociedades de fomento, los emprendimientos comerciales, institucionales, educacionales? Sería imposible. Entonces, por un lado, facilita la creación y por el otro lado, la restringe estableciendo los requisitos para que esto funcione correctamente. Cada tipo de persona jurídica tiene una entidad que la controla. Por ejemplo, una clínica es una sociedad anónima. Muy bien. Está controlada por la Dirección de Personas Jurídicas, pero además por el Ministerio de Salud. Una controla el marco legal y otra el marco de funcionamiento. El Banco Patagonia, hay un Banco Patagonia, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo se dice? Banco de Galicia. El Banco de Galicia está controlado por la Dirección de Personas Jurídicas y por el Banco Central. Nuestra universidad fue inscripta como corresponde porque surgió de una ley, pero además la controla ¿quién? El Ministerio de Educación de la Nación, para que la educación llegue correctamente, cumpliéndose las pautas, los programas, etc. Este
Hay una pregunta muy fácil y que muchas veces confunde los exámenes, que tiene que ver con el artículo 143, que se los voy a explicar en términos simples, no lo voy a leer. El alumno empieza a entender el fenómeno de las personas jurídicas cuando comprende el artículo 143, pero lo comprende en su esencia. Cada profesión, cada carrera tiene su secreto. Y para mí el tema de personas jurídicas está allí, en el 143, que le diría que es el artículo más importante, pero es sencillito. La persona jurídica es distinta a los miembros que lo integran. ¿Cómo es distinta, doctor? Somos tres amigos que hicimos una panadería. ¿Cómo la panadería, los tres amigos SRL va a ser distinta a nosotros? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahí está la clave. Si fuera lo mismo, no tendría personalidad jurídica. La personalidad jurídica significa que esa entidad, que esa sociedad es distinta de los miembros que la integran. Los miembros pueden vender, cambiarse, enajenar, morirse, divorciarse, venderle uno la parte al otro, uno ser representante, otro ser empleado, pero la persona jurídica tiene una personalidad para el derecho que le permite adquirir derechos y contraer obligaciones con independencia de los miembros. Por eso no se confunda jamás la nación argentina con el presidente, la Universidad Nacional de Mar del Plata con el rector o con el decano, Toledo hermano con el presidente de la sociedad, y así sucesivamente. ¿Entienden? Pero, ¿y esto por qué es tan importante, doctor? ¿Por qué usted considera que es importante esto? Porque esto es lo que permite comprender cómo funciona el fenómeno del derecho. A nuestra decana, la misma facultad le paga el sueldo. Ah, ¿se lo paga ella a sí misma? No, la estructura jurídica hace que el patrimonio de la universidad disponga de recursos para pagar salarios, inclusive el de su máxima autoridad o máxima representante. Confundir a la persona jurídica con las personas humanas que circunstancialmente lo integran es no entender nada desde el punto de vista jurídico. Aunque la gente común diga, ah, sí, el que maneja el consorcio es fulano, ah, sí, en la universidad, no, y el presidente, el intendente es el... No, no, eso es desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista, les diría, ligero, simple, pero desde el punto de vista jurídico, la clave es entender que son dos entidades completamente distintas. La República Argentina no es la suma de todos nosotros. La República Argentina es la máxima persona jurídica pública que tenemos, la que tiene las mayores responsabilidades y la capacidad para actuar, a veces para facilitarnos la vida y a veces para complicárnosla, a veces para crear y establecer normas y principios que van distintos de los miembros que lo integran. ¿Entendieron la idea? Esta es la clave. Por eso es que cuando llega el momento de la capacidad, uno dice, y del patrimonio, ah, una cosa es lo que yo tengo y otra cosa es la persona jurídica. Exactamente. Pero también es distinta la responsabilidad. Si mañana quiebra un banco, los miembros que integran el banco no responden a las obligaciones del banco con su patrimonio, con sus bienes. Si mañana cierra la universidad y debe sueldo, no tiene que ir la pobre decana a sacar plata del banco para pagar los créditos, porque el patrimonio, por eso tiene tantos controles de la persona jurídica, es distinto de los miembros que lo integran, salvo situaciones muy excepcionales. Si yo mañana le alquilo a un banco una propiedad, tengo que pensar primero en el estatuto, para ver si el banco puede alquilar propiedades. Segundo, quién contrata ese alquiler. Tercero, si tiene recursos para pagármelo. Usted dirá, ah, es un banco, doctor. Sí, sí, está muy bien, pero hay bancos que también han quebrado, se han disuelto, se han extinguido, etc. La persona jurídica
es un ente para el derecho completamente distinto de los miembros que lo integran. ¿Quién me quiere hacer una pregunta que veo una manito y no sé de quién es ahí? Soy Ale. ¿Cómo le va, Alejandra? Bien, tengo una consulta. Vio que hace poquito cerró un colegio acá en Mar del Cerró un Plata. colegio. Sí. Sí. Bueno, es un colegio privado. Que seguramente es una sociedad comercial, una SRL o una sociedad anónima. Bien. ¿Y? Bueno, en este caso que cerró, supongamos que debe sueldos a los docentes. Sí. En este caso, si los docentes quisieran reclamar ese dinero que se les debe, Por supuesto ¿a que lo quién? van a reclamar. Por supuesto. Claro, pero yo lo que voy, ¿es a la persona humana o a la persona jurídica? En la unidad 15, en el punto 6, si la tienen a mano, hay un punto que dice responsabilidad de la persona jurídica. Responsabilidad de la persona jurídica quiere decir quién responde. Responde en derecho, viene del latín respondere, que quiere decir quién se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién asume? Bien. ¿Son las personas humanas? No. La persona jurídica con su patrimonio. Con lo cual, Claro, ¿qué pero podría pasar? necesitaron Pará que te cuento, pará que te cuento, pará que te cuento. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que cerró el colegio, que no tiene más recursos, entonces van los docentes a ver a un buen abogado, inician una acción de cobro de la indemnización que les corresponde, etcétera. ¿Qué bienes responden a esa deuda? El edificio del colegio, estoy suponiendo, porque no conozco el caso, pero el edificio del colegio, un camioncito, un transporte, un terreno, los bancos. Ese es el patrimonio de la persona jurídica. Esos bienes se rematan a través de un procedimiento judicial. La forma del procedimiento no viene al caso porque tiene su complejidad, y con eso se pagan las deudas distribuyéndolas conforme el plexo de acreedores que la ley establece, que están los acreedores comunes y los acreedores quirografarios, el impuestos, etcétera, etcétera. Esto es así, y sucede muchas veces. En Mar del Plata quebró la conocidísima pesquera Costa Brava, el famoso Sadowa, el frigorífico San Telmo, el Banco Marplatense, que estaba en la calle Belgrano y 20 de septiembre. Es la muerte por circunstancias, muerte entre comillas, por circunstancias patrimoniales que una persona jurídica tiene, y ante el cierre no responden sus miembros privadamente. Pero hay excepciones, hay excepciones. Una excepción es que hubieran asumido como garantes de determinadas obligaciones. Bueno, puede ser. La otra es el famoso artículo 144, que los otros días una alumna me pidió que le diera una explicación y se la mandé y se la voy a dar en un ejemplo sencillo. Si los directivos que manejan una entidad no es que les fue mal, hicieron malos negocios, tuvieron mala suerte, se cayó la matrícula, los alumnos dejaron de pagar. No, 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 no. Si se aprovecharon de la persona jurídica para enriquecerse y frustrar los derechos de los empleados, de los docentes, de los acreedores, ahí responden bajo el principio de lo que se llama la inoponibilidad de la persona jurídica. Vamos a suponer que en este momento en el banco voy a poner un ejemplo del mismo colegio siguiendo lo que me preguntó Alejandra. Vamos a suponer que en este momento en el banco hubiera 5 millones de pesos en la cuenta del colegio. 5 millones de pesos que no alcanza para pagarle a todos los docentes, pero que si uno llegara a un acuerdo con todos, casi alcanzaría. Entonces, uno de los dueños, la palabra dueño es una palabra confusa desde el punto de vista jurídico, pero quiere decir de los miembros que tienen intereses patrimoniales dentro de la persona jurídica, los que la fundaron, los que la manejan, fulano y mengano, deciden agarrar los 5 millones de pesos y él le dice a ella, escúchame, es lo único que tenemos, casemos estos 5 millones de pesos y nos vamos a Uruguay. Muy bien. Se van a Uruguay con los 5 millones de pesos. Cuando se decreta la quiebra y ven que no hay el dinero que estaba,
se aplica el artículo 144. El juez dice, se tiene por acreditado que hubo una maniobra frustratoria de los derechos de, apropiándose de dinero que no era de ustedes. No era de ustedes, le dice a los directivos, era del patrimonio de la persona jurídica, y la persona jurídica tiene responsabilidad y debe asumir las obligaciones. Resultado, generalmente, en estos casos, se decreta la quiebra, el obrar fraudulento, el fraude a la ley, bla, 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 bla. Hay innumerables casos que han ocurrido con esto. Sucede mucho, ¿saben dónde? La construcción de edificios o la constitución de entidades que son entidades pantallas o fantasma para que, no las que tienen muchos años de vida, muchos años de realización, de toma de, no, aquellas que son creadas para burlar la ley, para aprovecharse, para frustrar el dinero de otros, etc. Sí, ese es el mecanismo. Una pregunta, profesor, buenos días. ¿Cómo le va? En este caso, en este ejemplo que estaba muy interesante, ese colegio que quebró, ¿podría transferir los pasivos hacia sus acreedores? Todas las cuotas por cobrar que a lo mejor pudiera llegar a tener. Sí, eso es una alquimia muy interesante que hacemos los abogados y los contadores que se dedican a empresas, que es buscar la manera de encontrar soluciones prácticas para... Podría ser perfectamente, sí. Hay una acción que ustedes van a estudiar, si es que no la estudiaron ya, creo que forma parte del temario del docente que está dando bienes, cosas, patrimonios, que es la unidad 17 y la unidad 18, que es lo que se llama acción subrogatoria. La acción subrogatoria es más o menos esto. Hay que reclamar a quienes me deben para con ese dinero pagar a aquellos a los que debo. Y la acción para facilitar eso se llama acción subrogatoria. Sí, es muy interesante. Muy interesante el tema y muy de lo que yo les dije la otra vez, de derecho empresario. Pero esto tiene un condimento subjetivo en el enojo, en la molestia del que no cobra, en el tiempo, pero también tiene un componente objetivo. La ley tiene que ser muy práctica para evitar que la gente, muy práctica y muy real para que la gente tenga los premios que merece y las sanciones que se merece. En la Argentina, a pesar de que los mecanismos impositivos son muy grandes y muy importantes y la gente paga muchos impuestos, no existen penalidades tan severas como en otros países, aquellos que no cumplen con la ley. Pareciera ser como que somos más flexos, más libres para distorsionar y para crear mecanismos para no cumplir la ley. Y esto me lleva también a otro tema que no solamente tiene que ver con lo impositivo y con la famosa ley de quiebras, sino con el tema penal, porque lo que está de moda hoy en la Argentina y en el mundo son los mecanismos para lavar dinero, y las personas jurídicas son espectaculares para lavar dinero, espectacular. Con lo cual, esos mecanismos delictivos deberían ser sancionados gravemente, porque lavar dinero no es no pagar impuestos, lavar dinero es sacarle el patrimonio al resto de la gente que trabaja, al resto de la gente que paga impuestos, que contribuye con sus obligaciones, en fin. Vuelvo al tema donde habíamos quedado. A partir del 145 hay una clasificación sumamente simple. Todos los libros de derecho hablan páginas y páginas de las clasificaciones, páginas, y la verdad, al Pepe, porque no hay una división tan tajante entre las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Lo más interesante, casualmente, es lo que menos se explica. El código hace así, dice, hay personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Muy bien. ¿Cuáles son las personas jurídicas públicas? Y cualquiera lo sabe. La República Argentina, todas las provincias, todos los municipios, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los entes que el Estado crea, las entidades autárquicas, las universidades, los colegios nacionales, los colegios provinciales. Muy bien. Después dice todos los estados extranjeros. Y uno podría decir, ¿qué tienen que ver los estados extranjeros con nosotros? No, porque Argentina compra, vende, negocia, se relaciona con los países extranjeros, con las entidades, con la Organización de las Naciones Unidas, con
bueno, las organizaciones que hayan sido creadas y también la Iglesia Católica. Pero no, y después en el párrafo siguiente, o en los artículos siguientes, en el 148, hay una clasificación de las que son personas jurídicas privadas. Y ahí las personas jurídicas privadas parece que nos pone a todos los demás. Es decir, aquellos donde no hayan sido creados por el Estado o intervenga el Estado a través de los mecanismos legales, son las personas jurídicas privadas. Entonces ahí hay una serie de términos que ustedes deben haber visto o escuchado, dentro de los cuales están las fundaciones, las entidades religiosas, las sociedades, las asociaciones, etc. Pero ¿cuál es la raíz, la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia no es tan importante como parece, porque todas tienen capacidad, todas tienen que cumplir con la ley, todas tienen que tener patrimonio, todas tienen que tener fines, todas tienen nombre, tiene objeto, tiene autoridades, tiene estatuto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que las personas jurídicas públicas son más importantes que las privadas, pero no, en absoluto. Si no existiera el esfuerzo privado, no existirían las personas jurídicas públicas. Y a la inversa, si solamente existieran las personas jurídicas públicas y no las personas, privadas y no las públicas, viviríamos en una situación cuasi anárquica, con lo cual nos necesitamos absolutamente el esfuerzo del Estado y el esfuerzo privado. La diferencia está en cuáles son las leyes aplicables a cada una de las entidades. En las personas jurídicas públicas del 146 viene tras cartón un artículo que es el 147, que dice cuáles son las leyes aplicables. Es decir, por qué normas se rigen las personas jurídicas públicas. Presten atención porque es pregunta de exámenes. ¿Me podría decir por qué leyes se rigen las personas jurídicas públicas? Ese es el 147. Y después, el 149, 150 creo que es, perdón, habla de las personas jurídicas, las leyes que rigen las personas jurídicas privadas. Es decir, lo que es importante es cuáles son las normas que rigen a una y a otra. Por ejemplo, ¿dónde meterían a la Universidad Nacional de Mar del Plata? Sin ninguna duda es una persona jurídica pública. Muy bien. ¿Está en el 146? Muy bien. ¿En qué lugar del 146? ¿En el inciso A? Sí, en el inciso A, porque el inciso A habla de todas las entidades que se crean, bla, bla, bla. Hasta ahí perfecto. Pero después resulta que la decana se le ocurre cerrar la universidad, porque considera que derecho hay muchos abogados. Entonces decide cerrarla por 3 años la universidad. Y dicen, ¿cómo? Sí, fue una reunión entre la decana y 4 o 5 profesores, yo no estaba, y decidieron cerrar la Facultad de Derecho. Entonces, ustedes que son abogados, no van a opinar si está bien o está mal. Los abogados no opinamos tan rápidamente si algo está bien o está mal. Tenemos que opinar si está dentro de la ley o no está dentro de la ley. Entonces, antes de opinar, porque somos opinólogos, tenemos que ir a la norma legal. Y ahí viene la pregunta del millón. Las personas jurídicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿se rige por qué? En cuanto a su funcionamiento, su organización, etcétera. ¿Por qué? ¿Por un contrato? ¿Por una decisión arbitraria de la decana o del consejo académico? ¿O por lo que dice el estatuto de la universidad? Lo que dice el estatuto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estudiar no es una clasificación rigurosa de dónde metería una o dónde metería otra, sino por qué norma se rige. Y las personas jurídicas privadas del 150, ¿por qué se rigen? Y ahí vienen 3 incisos, y los 3 incisos hay que saberlos bien. Las personas jurídicas privadas se rigen, primero, por las leyes especiales. Ejemplo, los bancos, personas jurídicas, bancos, por la ley de bancos. Muy bien. Las compañías de seguros, ley de seguros. Las sociedades de, por ejemplo, comerciales, recién di el ejemplo de Toledo, por la Ley General de Sociedades. Ustedes van a estudiarlo en una materia específica. Bien, esas son las normas especiales. En segundo lugar, por el estatuto. Estatuto, reglamento, obviamente. Y en tercer lugar, por el Código Civil. Ya está.
Así de simple. Entonces, frente a una cuestión que ustedes dicen, che, el presidente del club Kimberley decidió que Kimberley no juegue más al fútbol. ¿Eh? ¿Y por qué? Y no, porque pierden todos los campeonatos. Siempre le gana Alvarado, le gana Aldo Civi. No puede ser. Entonces, antes de opinar si está bien o está mal, nosotros como abogados, pues si no vamos a ser gente del común, legos. Nosotros no somos legos, somos letrados. Estudiamos normas jurídicas establecidas en letras. Tenemos que ir y decir, a ver. ¿Qué es Club Kimberley? Una persona jurídica privada. Perfecto. ¿Dónde está? 148. ¿En qué lugar? ¿148B o C? ¿Es una asociación civil? No, sí, es una asociación civil. Perfecto. B. Muy bien. Entonces, tráiganme una ley especial. Entonces vamos a buscar las leyes que establecen el objeto de las entidades civiles y la actividad fútbol, etc. Acá no dice que el presidente pueda dejar de jugar. A ver, vamos al estatuto. Y en el estatuto encontramos un artículo que dice, en el caso que el club tuviera dificultades para, no sé, patrimoniales, etcétera, puede excepcionalmente el presidente o la asamblea disponer que tal actividad no se realice por el plazo de un año, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, miren, el estatuto permite al presidente, en forma excepcional, no realizar esta actividad por un año. Esa es una opinión jurídica. Pero no proviene de saber qué es el Club Kimberley, sino cuáles son las leyes o normas aplicables a su funcionamiento. ¿Entendieron esto? Si yo no les meto en la cabeza, perdón la utilización de la palabra meto, porque en realidad no estoy metiendo nada, estoy tratando de ayudarlos a razonar, que esto funciona así, pierdo de vista el sentido lógico de lo que un abogado es o un estudiante de derecho es. En el punto 2 del programa aparece otra palabra importantísima, que es el llamado principio de especialidad. El principio de especialidad lo expliqué con otras palabras al principio. Quiere decir que toda persona jurídica nace para lograr determinados fines, no lo que se le antoje. Es el principio de especialidad, que vulgarmente se dice aquello para lo cual especialmente fue creada. De ahí el principio de especialidad. ¿Y esto surge de dónde? Del objeto. ¿Y de dónde más? De los fines. ¿Y dónde está eso? En el estatuto. El marco legal dice que la persona jurídica nace específicamente para la creación de una finalidad determinada. Hace unos años vinieron a verme las autoridades de un colegio profesional en Mar del Plata. Colegio profesional se refiere a abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Y este colegio profesional, no importa de qué profesión, me preguntaron si ellos podían invertir en un teatro. Tenían interés en comprar un teatro chiquitito que estaba en el centro de la ciudad, y realizar ahí dentro de ese teatro un conjunto de actividades. Algunos de estos profesionales eran personas, ya estaba debidamente constituido, todos los colegios profesionales son constituidos por ley, pero después tienen mecanismos para su funcionamiento por quienes lo integran. Lo crea la ley, pero después tiene autonomía el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, el Consejo de Ciencias Económicas, etcétera. Y cuando le pregunté para qué era el teatro, me dijeron algo que me llamó la atención. Me dice, porque la actividad cultural es muy interesante, pero genera buen dinero, doctor, porque después lo podemos alquilar y con eso que alquilamos podría crecer y para nosotros sería muy importante, para la caja profesional, bla, bla, bla. Digo, a ver el estatuto. Cuando miro el estatuto prohíbe realizar actividades comerciales de ese colegio. Por eso le digo, ustedes tienen la posibilidad de comprar el teatro, de hacer jornadas culturales todos los días, pero no puede este teatro ser destinado a una actividad comercial.
Ah, pero entonces no nos conviene. Entonces no podemos, doctor. Sí pueden, pero limitado a la finalidad para la cual ha sido creado. ¿Esto de dónde surge? Del estatuto. ¿Respondiendo a qué principio? Porque es una pregunta de examen. ¿Cuál es el principio que rige la vida, la capacidad de las personas jurídicas? El principio de especialidad. El principio de especialidad sale del objeto. Por eso es muy importante para los abogados que nos dedicamos a esto y para los arquitectos, para los contadores o para los escribanos, redactar correctamente el estatuto de una persona jurídica cuando ésta se constituye. Porque es la que va a determinar hasta dónde alcanza esa capacidad, que no es ni más ni menos la potencialidad para actuar, hacer o dejar hacer cosas determinadas. Las personas jurídicas privadas, ¿qué tienen? Las públicas también, pero el código ha puesto a partir del 141 los llamó famosos atributos de las personas jurídicas privadas. 151, no 141, 151. Los atributos de las personas jurídicas son, en primer lugar, el nombre, luego el domicilio, a continuación el patrimonio y por último el objeto. No dice los fines, pero les quiero aclarar que no lo digan no significa que no debe tener fines. ¿Qué son los fines? A ver, Toledo, ¿a qué se dedica? A supermercado, doctor. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Turística, educativa o comercial? Ah, comercial, doctor quiere hacer plata, listo. Finalidad comercial. Las sociedades comerciales se dedican al lucro, fin de lucro. El lucro en el buen sentido, no el lucro de expoliar a la gente. El lucro es indispensable porque el comercio vive del lucro, obtiene beneficio y con ese beneficio paga impuestos, paga sueldos, mejora, etc. Fin de lucro. En cambio, el Club Kimberley no es una sociedad, es una asociación civil. Entonces, como es una asociación civil, la palabra A, la letra A, la letra A, anticipándome a sociedad, notaron que sociedad y asociación se diferencian solo en una letra inicial. ¿Y qué quiere decir asociación? Bueno, les quita la letra A la finalidad comercial. Las sociedades comerciales, por un lado, y la asociación tiene como finalidad el bien común. Quiero aclarar que es el bien común, no de todos, el bien común de aquellos que lo integran. Por ejemplo, el Club Náutico de Mar del Plata es una asociación civil sin fines de lucro, pero tiene por finalidad el bien común. Pero del bien común mío, no, a mí nunca me llamaron. Tiene el bien común de quienes son ¿De los sus socios? asociados, de los socios o asociados. El término correcto es, en una sociedad comercial, socios. En una asociación civil, asociados. Pero se suelen usar, a veces erróneamente, se suelen usar casi como sinónimos. Ojo porque por ahí uno dice, el bien común de la comunidad, las pelotas de la comunidad, de los que lo integran. ¿Qué le preocupa? Si yo no soy dueño de un departamento, no voy a ser nunca miembro de un consorcio de propiedad horizontal. Entonces ahí la finalidad, ¿cuál es? La finalidad es el bien común de los miembros que integran los departamentos del edificio. ¿Estamos? Las fundaciones no tienen por objeto el bien común, aunque hay un artículo en el código que puede llamar a confusión. Las fundaciones tienen una finalidad altruista. El 193 habla de bien común sin propósito de lucro, pero eso confunde. La finalidad de una fundación es una finalidad altruista. ¿Saben lo que es el altruismo? El altruismo es la generosidad. No como el pródigo que le regalaba a cualquiera y se metía en quilombo, sin problemas, perdón la mala palabra. El altruista es el que es generoso, el que ayuda, el que colabora. Cáritas tiene finalidad altruista. La Fundación Favaloro tiene finalidad altruista. La Fundación de Lucha contra el Mal de Chagas, la Fundación de Lucha contra la Discriminación Racial y así sucesivamente,
son entidades altruistas. Pero ese altruismo está también para aquellos a los cuales los fines está destinado, porque a mí me parece muy noble la actividad de la Fundación Favaloro, pero yo nunca recibí nada de la Fundación Favaloro. ¿Por qué? Y porque seguramente mi corazón funciona bien. ¿Entiende lo que digo? Es una finalidad altruista, generosa, no para todos, sino para aquellos que lo necesitan, aquellos que se integran. Vuelvo a los atributos. Nombre, capacidad, domicilio, patrimonio. Bueno, de la capacidad no voy a decir nada porque ya lo nombré hace un ratito. La capacidad es la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo a lo que dice el estatuto, ni más ni menos que bajo el principio de especialidad. Ese es el principio. ¿El principio de especialidad funciona para las personas humanas? No. Nosotros podemos hacer lo que diablos querramos, salvo lo que la ley prohíba. En cambio, las personas jurídicas solo pueden especialmente hacer lo que el estatuto y la ley les mandan. Pero vamos a los otros atributos. Nombre, domicilio, patrimonio. Nombre, domicilio, patrimonio y objeto. No se los olviden. Nombre, domicilio, patrimonio y objeto. Ahí sí vemos una gran similitud con las personas humanas. Porque las personas jurídicas tienen nombre y las personas humanas tienen nombre. Pero el nombre de las personas jurídicas es distinto. A diferencia del nombre nuestro, que es un derecho y un deber y es un atributo y nos identifica, en las personas jurídicas es una identificación más precisa aún, porque el nombre, para evitar homonimia, no se puede repetir y además siempre tiene que tener el aditamento, el agregado de qué tipo de persona jurídica es. Por ejemplo, Toledo Hermanos tiene el aditamento SA, Sociedad Anónima. OCA, Postal, SRL. Ese es el aditamento. El aditamento indica qué tipo de persona jurídica ha adoptado. ¿Qué pasa cuando tienen un nombre que induce a error o con falta de ortografía o que viola el principio de homonimia o que es un nombre ridículo? Un nombre, por ejemplo, partido político nazista. Bueno, ahí el Estado directamente lo va a prohibir, y al prohibirlo le va a impedir su funcionamiento, porque la ley es muy clara, todo lo que sea contrario a la ley, al orden público, a la moral, las buenas costumbres, que produzca un error sobre el objeto o sobre la naturaleza, sería susceptible de impugnación. Y muchas veces pasa eso. Hay gente que dice, voy a formar una sociedad anónima con 2 amigos. Ah, ¿qué vas a hacer? Un edificio. Ah, ¿qué van a poner? Y estamos pensando en un fideicomiso, una sociedad anónima. Bueno, ¿y cómo le vas a poner a la constructora? Y le voy a poner a la constructora Mar del Plata. Bueno, entonces van a personas jurídicas y le dicen, no, señor, no se puede. Ya hay otra constructora Mar del Plata hace 20 años. Ah, entonces, ¿qué le podemos poner? Constructora Miramar. Pueden ponerle constructora Miramar. Cuando van a escribir, otra vez constructora Miramar existe. Entonces, muchas veces tienen esos términos de problema, con lo cual se modifican la identificación. Esto es una cosa relativamente sencilla. Más interesante es el tema del domicilio, porque el tema del domicilio, a diferencia de las personas humanas, que el domicilio lo tienen donde viven, con la flexibilidad de modificarlo cuando se mudan, que es el lugar donde uno reside habitualmente, en las personas jurídicas, el domicilio es el llamado domicilio fijado en el estatuto, es el domicilio social, que además se utiliza impositivamente, contractualmente, etc. Tiene consecuencias legales, por ejemplo, si mañana se presenta la quiebra de una pesquera que funciona en la ciudad de Mar del Plata, seguramente los jueces que intervendrán serán los de Mar del Plata. Y el código de procedimiento que se aplica es el de la provincia de Buenos Aires. Y las notificaciones que se hagan por los juicios o pleitos que tengan se produce acá en Mar del Plata. El domicilio, entonces, es un atributo, en general es el que surge del estatuto y es donde está la sede social.
Algunos dirán, ¿y qué pasa con los que tienen sucursales? Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene casa central en Buenos Aires, casa matriz en La Plata y sucursales. Bueno, ahí la ley y lo prevé específicamente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene cada una de las sucursales, se aplica y se rige por el domicilio de esa sucursal. Ejemplo, yo tengo un conflicto con la sucursal San Lorenzo de Independencia del Banco Provincia, tengo que dirigirme ahí, hacer el reclamo ahí, hacer la intimación ahí, exigir que me paguen el plazo fijo ahí, lo que fuere, que me paguen la deuda, que me corrijan a la cuenta corriente en ese lugar determinado. El domicilio es un domicilio contractual, es un domicilio especial y tiene esa vinculación, porque uno no podría estar buscando por toda la Argentina a ver dónde están los miembros y quiénes son los miembros y quiénes lo contribuyen, etcétera, etcétera. Hay algunas cuestiones que por ahí todavía no están en conocimiento para entenderlos o para comprenderlas, pero les voy a dar una idea rápida. El patrimonio de la persona jurídica no es una serie de cosas escondidas, sino cada persona jurídica tiene su patrimonio y lo tiene que exteriorizar claramente. ¿Por qué? Y porque de ahí dependen las obligaciones, dependen los bienes que le corresponden a cada uno de los aportantes, a los acreedores, a quienes tomen garantías, etc. ¿Y cómo se transparenta? Bueno, en el estatuto establece cuál es el patrimonio. Muy bien. ¿Y además dónde? Bueno, todos los años las personas jurídicas tienen la obligación de presentar su estado patrimonial, su estado de situación patrimonial, que naturalmente para eso funcionan los contadores hacen un detalle del activo y del pasivo, los bienes que le corresponden se inscriben en los registros. Por ejemplo, si ustedes van al registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, van a encontrar que el edificio de la Facultad de Derecho, el edificio de 25 de Mayo Hipólito Yrigoyen, está inscripto a nombre de la persona jurídica Universidad Nacional de Mar del Plata. Muy bien. Y si van al registro de la propiedad y preguntan a nombre de quién está la pileta del Club Kimberley, van a ver que está inscripta a nombre de Club Kimberley, asociación civil sin fines de lucro, y así sucesivamente. Pero además el patrimonio tiene ingresos y egresos, tiene movilidad, dinero, fondos, cuentas, obligaciones de pagar, etcétera, etcétera. Bueno, eso están los famosos balances que todos los años tienen la obligación de presentar las entidades, las personas jurídicas. ¿A quiénes? ¿A la FIP? No, precisamente a la Dirección de Personas Jurídicas y a sus miembros, porque los miembros son los que van a analizar y entender cómo funciona la empresa. En la República Argentina también pasa eso, en la persona jurídica número 1. A mí me cuentan cuál es el patrimonio, sí, lo que pasa es que no le damos bolilla, pero el presupuesto todos los años se presenta un presupuesto en el Congreso de la Nación y además hay hay un balance. La Argentina tiene un balance con un estado de reservas, de pagos, de obligaciones. Lo mismo ocurre con la municipalidad, con la Universidad Nacional de Mar del Plata. A veces leen en el diario, se aprobó el balance de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los miembros reunidos analizaron el balance y vieron cuál era su patrimonio, etc. ¿Por qué dije hoy que no hay tanta diferencia entre las personas jurídicas públicas y la persona jurídica privada? ¿Por qué? Porque en la vida moderna nos necesitamos tanto unos a otros que se van interrelacionando estas entidades. Nadie duda que la panadería de los 3 chicos que está a la vuelta de la facultad es privada, por supuesto, y que la Municipalidad Nacional de Mar del Plata, la Municipalidad de la ciudad de General Pueyrredón, Municipalidad del Partido General Pueyrredón, es una persona jurídica pública. Eso está obvio. Pero ¿dónde empieza lo interesante? Cuando los intereses públicos y privados se empiezan a fusionar, a ligarse, el esfuerzo del Estado y el esfuerzo de los particulares.
Por ejemplo, ¿qué es YPF? Yacimientos Petrolíferos Fiscales. ¿Una persona jurídica pública o una persona jurídica privada? Vaya Dios a saber. Es una mezcla de ambas, porque fue creada por ley, pero funciona como una empresa privada, pero los precios los fija el Estado, que determina cuándo pueden subir las naftas o no. Pero usted puede comprar acciones u obligaciones negociables, con lo cual es en parte privada. ¿Ven cómo se van interrelacionando unos a otros? Eso demuestra que no hay tanta distinción desde el punto de vista del funcionamiento operativo entre lo público y lo privado, porque ambos nos necesitamos. El esfuerzo privado y la intervención del Estado para respaldar, en principio, aquellas operaciones que resultan atinados a la gente. Miren lo que pasa ahora con las clínicas y sanatorios privados. Son clínicas y sanatorios privados, pero reciben apoyo del Estado para poder pagar los sueldos de los empleados. O reciben la atención de las obras sociales como IOMA, PAMI, etcétera, etcétera, cuyos aranceles no los fijan las clínicas, sino que los fija el Estado. O tienen algún tipo de entidades, algún tipo de desgravación de impuestos para facilitar o no determinada actividad. En síntesis, la distinción entre persona jurídica pública y persona jurídica privada no tiene hoy la importancia que tenía hace muchos años, donde el Estado se regía por normas y las particulares por otras normas y parecía que estaban completamente divorciadas. Además, no se olviden lo que les dije hoy. Las personas jurídicas públicas se rigen por las leyes o normas de creación. Las personas jurídicas privadas por las leyes especiales, por los estatutos y eventualmente por el Código Civil. Por eso el Código Civil, en los capítulos siguientes, habla solo de personas jurídicas privadas y trata de 3 personas jurídicas privadas: las fundaciones, las asociaciones civiles y las simples asociaciones. Bueno, no los quiero marear, quiero escucharlos y que compartamos algunos temas que tienen que ver con esto. Pregúntenme cualquier cosa importante o una pavada. Tengo muchas cosas para contarles, pero como introducción me parece que va, no sé, pero me parece Yo como que va. pregunto. Escucho. ¿Quién me habla? Yo, Sergio. Sergio, ¿cómo le va? Bien. Ahí lo ¿Decir veo, ahí lo veo. estatuto o decir carta orgánica es lo mismo? Sí, 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 sí. Sí, a Porque veces se hace la una carta gente sabe. orgánica o carta fundacional, a veces se hace una carta fundacional y después se amplía en un estatuto un poco más extenso, pero es lo mismo, sí, 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 es lo mismo. De hecho, hoy hablaba de estatuto, Argentina no tiene estatuto, tiene una constitución, pero tiene ese mismo valor, el valor de acto de creación y a la vez de enumeración de facultades. Ojo, las personas jurídicas cuando se constituyen hay un acuerdo de voluntades. Se junten 4 personas y deciden, voy a poner algo simple, formar el club de amigos de, no sé, del rock and roll, club de amigos del rock and roll. Y se juntan ustedes 4 y conforman, hacen un acuerdo de voluntades y como les gusta el rock and roll, pero no saben nada de leyes, ni de estatutos, etcétera, hacen el acuerdo fundacional muy sencillito y después se lo dan a alguien para que redacte ese estatuto. Bueno, cuando redacta ese estatuto, ahí va ampliando e integrándose cada uno de los actos que va realizando la persona jurídica privada. Pero todas, llámenle como le llamen, tienen que tener un estatuto, un reglamento, un acta fundacional donde se determinen todos los elementos. Vuelvo a decir, el nombre, el patrimonio, el objeto, los fines, la capacidad, quiénes son sus autoridades, cuál es el plazo de duración. Ojo con este tema, me parece una pavada. Todas las personas jurídicas tienen plazo de duración, aunque el código diga que son ilimitadas. Eso es una redacción incorrecta. Cada vez que uno va a inscribir una persona jurídica, tiene que poner por cuántos años es, por 50 años, 40, Por lo general 145. son 99 años, ¿no?
Por lo general son 99, es como están los usos y costumbres, pero puede ser por 20, puede ser por 50, puede ser por 150. Lo importante, ese plazo de duración puede ser prorrogado, correcto, porque el estatuto va a decir que cuando llegue el vencimiento, en asamblea, los miembros que lo integran se van a reunir y van a definir si prorrogan o no estatutariamente y por acuerdo de voluntades. Es muy importante, yo no lo nombré, lo voy a dejar para la próxima clase, quiénes son las autoridades, porque las personas jurídicas tienen 3 niveles de autoridad. 3 niveles de autoridad. La asamblea de socios, que se reúne muy de vez en cuando, pero que es la máxima autoridad. Las que tienen a su cargo el gobierno o la administración diaria, cotidiana, y las que ejercitan el control. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna preguntita, algo para compartir, algo para que les Sí, profe, interese? yo a mí me gustaría preguntarle algo. Escucho. Mi tía hace muchos años adquirió la personería jurídica del Centro Cultural Árabe de Mar del Plata. Bueno, Ella ahora tiene ahí empezamos 80 y pico de años. Empezamos mal. ¿Cómo adquirió la personería jurídica? La personería jurídica es de una persona jurídica, no de una persona humana. Explíquemelo con sus palabras. ¿Qué quiso ella hacer? ¿Ella formaba parte de esa entidad? No, ella quiso crearla, la creó. Ah, fue uno de los creadores. Belleza. ¿Y entonces? Bueno, ella ya tiene 80 y pico de años. Yo no sé si todavía sigue vigente, porque no sé cuáles son los requisitos de disolución o cómo se disuelve. No sé si ella hizo los balances. ¿Cómo se llama la entidad? Centro Cultural Árabe de Mar del Plata. Bueno, ¿y cuál es el aditamento? ¿Es una asociación civil? Sí, asociación civil. Bueno, le recomiendo que vaya a la Dirección de Personas Jurídicas, que pregunte, que verifique. Es como que esto es como los autos. Uno dice, mi papá tenía una camioneta, ¿y dónde está la camioneta? ¿Qué sé yo dónde está la camioneta? Y la patente, sí, me acuerdo la patente. HH2424, ¿y dónde está el auto? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces va al registro de la propiedad automotor y le dicen, sí, acá figura un automóvil a nombre de fulano de tal, pero, o sea que tendría que hacer las dos cosas. Primero ver desde el punto de vista legal si está inscripta, porque hay muchas veces que se forman los centros culturales, los clubes, las asociaciones, pero no logran terminar el proceso para obtener la personería, la matrícula. Ojo con eso. Como no lo obtienen, generalmente la gente termina agotado, ¿no? Sofía Herrera. Perdone, profe, si ella ya tuviera la personería, la titularidad. Ella no la tiene, la tiene la entidad. Ella no la tiene la personería. La entidad tiene la personería. Pero a lo mejor hace 10 años que no funciona, o 15 o 20, bueno, va a persona jurídica y dice, ¿qué necesito yo para que esta entidad vuelva a tener vida? El auto vuelva a arrancar, el auto vuelva a funcionar. Bueno, a ver, ¿cuál es el último balance? Bueno, acá figura registrado, porque ellos tienen que controlar. Figura registrado desde el año, no sé, 99. Bueno, listo. Hay que actualizar el patrimonio, la documentación, tienen que tener sus libros, sus balances. Eso se lo van a decir a la Dirección de Personas Jurídicas. Y luego usted va a encontrar, hay entidades que dejan de funcionar precisamente por esto, porque la gente se muere, porque no hay más responsables, porque se extinguen, porque desaparecen sus miembros. Esto es sumamente común, pero a lo mejor se puede hacer. O si no, si es muy difícil toda esta historia, le recomiendo que empiece de nuevo. Crea otro Centro Cultural Herederos de Árabes en Mar del Plata. Y al diablo. Y le da para adelante. Y listo. Y empieza de cero. Porque se lo digo en un sentido bruto, pero usted me va a entender. A veces desenterrar los muertos es muy difícil. Es muy complejo ponerlo al día, generar funcionamiento. ¿Cómo podría ser? Y por otra parte, lo interesante de la persona jurídica es que le sirva a los seres humanos. Si usted tiene lazos de afecto,
genéticos, culturales, etcétera, con los hijos de árabes, pues reúnanse los hijos de árabes y busquen la manera de tener esa identidad común, que es lo que genera esa finalidad cultural y usted puede desarrollarlo. Pero bueno, no sé, empiece por persona jurídica, que queda ahí en la calle Mitre, entre Moreno y Belgrano, y bueno, qué sé yo, es un consejo que le estoy dando para avanzar en el tema. Bueno, Escucho sí, otra muchas pregunta. gracias. Gracias. Me preguntaba algo Sofía Herrera, pero pero me distraje. Pregúnteme otra vez. ¿Le puedo hacer una pregunta mientras? Pero claro, Hola, hola. avance. Sí, ¿quién es Mara? Sí, buen día. Dele. ¿Le Puede ser pregunto? que esté silenciado. Sí, claro. No, se escucha mal. Los atributos Sí. son tanto para las privadas, las personas jurídicas privadas, como las públicas, porque en un momento como que acentuó la cuestión de las Claro. privadas. Sí, no fui claro. En el código aparece los atributos como si se tratara de las personas jurídicas privadas, solamente. Entonces, si usted mira el código a partir del 151, va a ver qué son los atributos de las personas jurídicas privadas. Pero esto tiene una cuestión finita que por ahí usted me va a entender. ¿Por qué no habla de las personas jurídicas públicas? Porque las personas jurídicas públicas no se rigen por el Código Civil. Como les dije hoy, las personas jurídicas públicas se rigen por el 147 por la ley que la constituye. Entonces, ¿para qué miércoles el Código Civil se va a poner a decir que tiene atributo a la persona jurídica pública si la persona jurídica pública no se rige por el Código Civil, sino por la ley especial? Ahora bien, ¿te quedó claro eso? Perfecto. La Universidad Nacional de Mar del Plata no se rige por el Código Civil, se rige por la ley que creó la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Municipalidad de General Pueyrredón se rige por la ley orgánica de las municipalidades, y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir, parece un juego de palabras, pero los abogados somos así, eso no quiere decir que no tenga nombre, capacidad, patrimonio, domicilio, que lo tiene. ¿Se imaginan 2 provincias que se llamen Catamarca? No, y así sucesivamente. Pero sí, es buena pregunta, lo valoro. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Dele. Acá. Sí. Justo el tema este que trajo la compañera del Centro Cultural, me quedé pensando, cuando una persona fallece, que es la persona humana que integra esa persona jurídica. Sí. El presidente. Claro, fallece y no hay otros apoderados. Y supongamos... No. Si eso es así, es porque la persona jurídica no funciona como tal, porque en las personas jurídicas se supone que hay más de un miembro. Entonces, cuando fallece, el estatuto dice quién reemplaza, quién ocupa ese lugar, quién interviene, quién asume el cargo. Por ejemplo, si fallece el presidente de la nación, asume el vicepresidente. Si fallece o se incapacita la decana, hay un vicedecano. Si es en la Municipalidad de General Pueyrredón, como no hay un viceintendente, se tiene que reunir el consejo. Entonces, cada entidad tiene un mecanismo. Cuando en una entidad hay una sola persona, uno solo, no es una entidad, es una ficción. ¿Y un matrimonio puede hacer una asociación? Sí, bueno, por supuesto. No hay ningún problema. Entonces, la ley le pone algunos requisitos, algún tipo de entidades, pero sí, puede perfectamente conformar una asociación, conformar una fundación. Hay algunas limitaciones para las sociedades comerciales, pero sí, pueden hacer. Sí. Supongamos que los dos padres, por viejos o lo que sea, fallecen. Los hijos quieren retomar esa actividad, continuar con... Sí, ¿Tienen que salvo que cambiar el nombre? No, pueden seguir perfectamente, porque Con el mismo nombre.
No, no, en absoluto, no pueden continuar perfectamente con el nombre y de hecho sucede, Claro, por más que Cabrales, cambie Cabrales, Habana, Toledo Hermanos, supermercados, qué sé yo, lo que fuera, han seguido y continuando con los hijos de los hijos de los hijos, de generación en generación. Sí, sí, no, no, es perfectamente posible, bien. perfectamente posible. Sí, sí, es perfectamente posible. Pasa que a veces, volviendo al ejemplo de lo que me preguntaba Muse, la continuación de personas jurídicas que han pasado muchos años sin vida, sin actividad, etcétera, es muy complicada, porque uno va a ver y dice, ¿cuál era el patrimonio? Y el patrimonio era tal o cual, pero eso ya no lo tienen más. Entonces uno se encuentra con dificultades de, digamos así, de funcionamiento, no práctica, pero es importante. Respecto al tratamiento, en la próxima clase vamos a ver cómo funciona una asociación, una fundación y una simple asociación, pero para hacer una especie de cuadro comparativo entre unas y otras, tomen siempre ejemplos de la práctica. Cuando piensen en una fundación, cuando estamos hablando de fundación, piensen en una fundación real. Cuando hablamos de una asociación civil, lo mismo, para ver cómo funciona esto, porque, por dar un ejemplo, yo le pregunto en un examen, ¿cuál es la parte más interesante del patrimonio de una asociación civil? Y el alumno dice, ¿qué me está preguntando este tipo? Y en realidad es una pregunta simple. Las asociaciones civiles, los clubes, los centros culturales, viven de la cuota que pagan sus socios o sus asociados. Ese es el patrimonio dinámico, viven de ello. Entonces, cuando en el estatuto dice, el patrimonio de la asociación civil está compuesto por 2 puntos. A, las cuotas o aportes de sus asociados. Así de simple. Pero uno tiene que saber y entender esto para ver cómo funciona. Las fundaciones, en cambio, parten de un patrimonio inicial de alguien que la creó, la fundó. Entonces hizo un aporte en dinero, para que con eso empiece a desarrollarse esa fundación. Perdón, hay algo que yo me perdí, me parece. Dele, a ver. El estatuto de cada ente tiene que estar aprobado por alguien. Sí, 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 la dirección de personas jurídicas. Primero por sus Bien, miembros, obviamente. Primero por sus miembros. Primero por sus miembros. Una vez que sus miembros aprueban ese estatuto, se presenta para su aprobación en la dirección de personas jurídicas. Eso en las personas jurídicas privadas. En las personas jurídicas públicas, acuérdense lo que les dije, la ley de creación determina su funcionamiento. Y ahí es donde está eso que podríamos llamar estatuto, carta orgánica, carta fundacional, reglamento, constitución, el nombre que tenga. dirección de personas jurídicas era. Sí, sí. Bien, gracias. Es el primero de los organismos, hay más organismos. Hay organismos para todo. La Argentina es un país supraorganismos, de lo que se les ocurre. Cuando, por ejemplo, quieren ver qué tiene el estatuto de una asociación civil, echen mano al 170, por ejemplo, del código. Establece todos los requisitos que tiene que tener. Que se pregunta también en un examen, pero no para que lo memoricen, para que tengan una idea. ¿Qué miércoles dice el estatuto? ¿Y quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es el domicilio? ¿Cómo se renuevan las autoridades? Vieron que hay gente que dice, el presidente del gremio nuestro hace 60 años que es el titular. A ver, tráeme el estatuto. Y el estatuto dice, el titular del gremio puede ser renovado indefinidamente. Ah, bueno, ahí se mandaron una macana. ¿Por qué, doctor? Y porque lo bueno de las instituciones es que haya renovación, no que haya siempre la misma persona. Pero si es muy bueno, bueno, está bien, 2 veces, 3 veces. Esos lugares donde hay una renovación constante de personas termina siendo, en vez de un gremio, una persona que maneja y toma decisiones arbitrarias. Pero no dije un gremio, digo cualquier persona jurídica, llámese una fundación, una asociación, esos lugares, esos consorcios de propiedades horizontales de 50 años que tiene el mismo administrador. Entonces, no hay renovación y lo ideal es que haya renovación, cambio de ideas, cambio de criterios,
suma de experiencia con gente joven, bueno, no sé, eso es lo que yo interpreto. ¿Hay algo que no les expliqué? Sí, escucho. Una pregunta, yo sé que lo dije muchas veces, pero llegué a anotar estatuto nomás. ¿La persona jurídica privada se rige por? Estatuto, por su estatuto. Por su estatuto. Ten en cuenta el artículo 147, porque yo había hablado del 147 y el 150. A lo mejor lo que vos me preguntás es otra cosa. Lo que vos me preguntás es por qué leyes o normas se rigen las personas jurídicas privadas. ¿Esa era la pregunta? Sí. Entonces se rigen por las leyes especiales, por el estatuto o acto constitutivo, por el Código Civil. Bien, gracias. Bueno, voy a cerrar con un tema de 30 segundos que es el siguiente. No les expliqué nada del punto 1 donde dice doctrinas sobre la personalidad jurídica de los entes. Es un tema interesante, pero no quiero abordar mucho tiempo porque me inclino, van a verlo en los libros, por las llamadas doctrinas organicistas o del órgano, que parten de la idea de que las personas jurídicas no son ficciones, son realidades. Entender que la persona jurídica depende de un legislador o de un funcionario público es un error. Es un error. Las personas jurídicas dependen de la vida de las personas, de lo que la gente quiera hacer. Si en una sociedad que es multideportiva, está lleno de clubes. En una sociedad que le interesa mucho el teatro, es multicultural. En una que le interesa la política, hay muchísimas ¿cómo se dice?, partidos políticos, no porque dependan de la fundación de alguien o de alguien que lo permite. La doctrina de la realidad va de acuerdo con que las personas jurídicas existen en la realidad y funcionan casi en forma similar a las personas humanas. Esto es en síntesis o en 2 palabras, pero por supuesto, perdónenme esta explicación porque es muy sencilla. Estaría bueno que ustedes lo lean y le peguen una repasada porque hay doctrinas que sostienen que las personas jurídicas son ficciones, otras que sostienen que son grupos o instituciones de personas con personalidad diferenciada y finalmente están las llamadas teorías del órgano o de la realidad. Y me parece que esas son las que hay que atender porque el mundo de hoy así lo indica. Bueno, si alguno está con ganas de ampliar y quiere venirse a la noche, 20:15, voy a dar otra clase sobre el mismo tema, con algunas cosas distintas, con algunas cosas similares. Pero bueno, por ahí alguno se quedó con ganas de preguntar algo, se engancha, no hay ningún problema. Nada más, los despido a todos, un cariño grande, que tengan una buena mañana, una buena jornada. Gracias. Chau, 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 suerte, chau, chau, chau.